Universidad Tecnológica Boliviana, UTB, presenta diversos modos de pago o de cumplimiento. Material desarrollado para la carrera de Derecho Civil, Obligaciones. 5 pesos me has prestado pa' una cerveza y en la calle me has cobrado una vergüenza. 5 pesos me has... Existen diversas formas de pago o cumplimiento de la obligación, todo relacionado entre un deudor y un acreedor, que van por un mismo objetivo, que es el cumplimiento de la obligación. Entre ellos tenemos de la oferta de pago y de la consignación, la dación de pagos, la cesión de bienes y el pago con subrogación. Casos en que se procede. Existen diversas circunstancias por las cuales se hace dificultosa el pago de una deuda a un acreedor. La primera es la negativa del acreedor, ya que no quiere recibir lo deudado por diferentes circunstancias, posiblemente porque no considere justo el monto de la devolución o una falta de entendimiento entre ambos. La segunda figura es la incapacidad del acreedor para poder recibir lo deudado. La tercera figura es la ausencia del acreedor. La cuarta figura es la incertidumbre del derecho del acreedor, como ser una deuda que se quiere pagar a una pareja que en la actualidad ya se haya divorciado. Una quinta figura es cuando definitivamente se reconoce que existe una deuda, pero se desconoce al acreedor. Por ejemplo, que el acreedor haya fallecido y se desconoce quién o quiénes son sus herederos. De la oferta de pago y de la consignación. Dada la circunstancia en la que el acreedor no quiere recibir el pago, tal vez por considerar que no es completo o apropiado en cuanto al objeto, al modo y tiempo de satisfacción, o bien que él no puede recibir el pago por ser incapaz. El no pagar una deuda trae muchos problemas a todo nivel, llegando hasta estrados judiciales, poniendo en riesgo los bienes materiales, congelamiento de cuentas, etcétera, etcétera. En este sentido, el pago de una deuda es también un derecho. Por este motivo, las leyes han considerado formas para lograr la liberación judicial. En este sentido, el pago por consignación es un pago efectuado con intervención judicial. Este dispositivo funciona mediante una demanda para que el deudor pueda tener un respaldo legal de su intención y decisión de saldar deudas contraídas. Se trata de una decisión y opción personal, pero requiere un procedimiento consignado en los artículos 487 al 491, título séptimo, quinto libro segundo del Código Procesal Civil, ley número 339 de noviembre del 2013. Requisitos de procedencia. Primero, debe existir una obligación. Segundo, deben existir concurrencias de todas las circunstancias que hagan la exactitud del pago. Y tercero, que existan dificultades que obstaculicen el pago directo. Claramente señala el Código Civil boliviano en el artículo 329. Primero, se haga el acreedor capaz de recibir el pago. Segundo, se haga por persona capaz de cumplir válidamente. Tercero, comprenda la totalidad de la suma adeudada. Cuarto, el término esté vencido o que condición esté vencida. Quinta, la oferta se haga en el lugar donde corresponda efectuar el cumplimiento. Y sexta, la oferta se haga por medio de autoridad judicial. De la oferta real o la oferta con intimación. La oferta real es cuando la obligación que se pretende extinguir tiene por objeto dinero, títulos de crédito u otras cosas fungibles. La referida con intimación es aquella obligación de entregar cosas,
muebles en el domicilio del acreedor. Efectos de la mora del acreedor. El Código Civil boliviano en el artículo 328 señala: pasan a su cargo los riesgos de la cosa debida. Segundo, la cesación del curso de los intereses que estuvieran a cargo del deudor. Tercera, la obligación del acreedor de resarcir al deudor el daño derivado de la mora, la carga de los gastos por la custodia y la conservación de la cosa debida. De la consignación. Para tener efecto legal la consignación, debe haber precedida una intimación legalmente notificada al acreedor. Segundo, que el deudor haya depositado la cosa con los intereses. Tercero, levante el funcionario público un acta haciendo constar la naturaleza de las cosas. Y cuarto, en caso de no aparecer el acreedor, se lo notifique con el acta. Efectos de la consignación. Siendo declarada válida la consignación por sentencia pasada en autoridad de la cosa juzgada, el deudor queda liberado de las obligaciones, quien ya no podrá retirarla, conforme al Código Civil boliviano en el artículo 334. De la dación en pago. La dación de pago es otra forma de pago para extinguir las obligaciones y se presenta cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entregan una cosa distinta o diversa de la adeudada, en compensación o equivalencia. Primero, que exista una obligación legítima. Segundo, que exista la capacidad de disposición de la cosa ofrecida en pago. Tercero, que haya un consentimiento del acreedor a instancias del deudor. Vale decir, que acepte la oferta. Entrega de cosa distinta que la debida. Y quinto, en una transferencia, deudor prueba la evicción y saneamiento. Naturaleza jurídica de la dación en pago. Revisemos algunos conceptos importantes de acuerdo a algunos autores. Para Pothier, es dación en pago, una variante o modo de pago. El acreedor acepta pago o cosa diferente al debido. Aubry-Rau, novación objetiva. El acreedor consiente en reemplazar su anterior crédito por uno nuevo con objeto diferente. En Exerus y Le Mann, contrato oneroso de enajenación. Barassi y Espín Casanovas, contrato extinguido, califican de negocio traslativo. Beltrán de Heredia, contrato atípico, sustitutos o sucedáneos del pago. De la cesión de bienes. Se trata de una prerrogativa legal instituida en favor del deudor insolvente. No es comerciante que, evitando la ejecución forzada, se libera de la obligación, entregando al acreedor sus bienes. No renuncia a su propiedad, con cargo de que procedan a realizarlos y se hagan pago con el precio obtenido. La finalidad solutoria cumple una función liberatoria. En el Código Civil, artículo 1437. Clases de cesión de bienes. Existen dos tipos. La primera, cesión voluntaria. El deudor voluntariamente encarga a sus acreedores liquidar y repartir sus bienes para satisfacer sus créditos que ha podido pagar. Y cesión judicial. El deudor interpone demanda de concurso voluntario con dos listas juradas. Primera, nómina de acreedores y cantidad que adeuda a cada uno de ellos. Segundo, bienes que ofrece en cesión y valor estimado. El juez declare sentencia de grados preferidos. Efectos de la cesión de bienes. El deudor se priva del derecho de disponer de los bienes cedidos. Segundo,
el deudor no pierde la propiedad de los bienes mientras no sean enajenados. Tercero, la administración de los bienes cedidos y el derecho de disponer de ellos corresponde exclusivamente a los concesionarios o al liquidador nombrado por ellos. Y cuarto, el deudor puede retractarse de la cesión siempre que ofrezca el pago del capital y los intereses. Prohibición de ceder bienes inembargables. En Bolivia, son bienes inembargables los sueldos y salarios, salvo que se trate de pensiones de asistencia familiar, los que no cabe embargar por estar destinados directamente a la subsistencia y necesidades imprescindibles del deudor, como una parte de su salario o sueldo, la ropa de uso, el lecho, o por constituir sus medios de trabajo, base de su mantenimiento, como las herramientas con las que pueda obtener ingresos con que saldar sus deudas. Ocultación fraudulenta de bienes. Para el caso de que el deudor haya ocultado alguno de los bienes de la cesión, los acreedores pueden pedir que se haga entrega de ellos conforme a lo acordado ante autoridad judicial. El pago con subrogación. Existen dos figuras, subrogación real y subrogación personal. La subrogación real, cuando una cosa constituye a otra en el patrimonio de una persona, y subrogación personal, facultad que tiene el acreedor para sustituir a su deudor. Antecedentes históricos. El pago con subrogación en el derecho romano no aparece como una entidad autónoma. Es producto de una combinación de figuras jurídicas, la cesión de acciones y la sucesión de los derechos de un acreedor hipotecario preferido. Naturaleza jurídica. Según Pothier, no hay transmisión si no se transfiere al tercero pagador los accesorios como hipotecas, prendas y otros. Aubry y Rao. Ficción legal. El pago extingue la obligación. No obstante, la ley considera subsistente y transmitida a favor del tercero que hizo el pago, no adecuada. Marcel, Planiol, Ripert, Boulanger. No existiría el pago de subrogación, sino una transmisión de derechos. Clases de pago-subrogación. La subrogación legal es una forma de transmisión de las obligaciones mandadas por ley. Se produce cuando un tercero interesado en cumplir una deuda y paga al acreedor, sustituyéndose de pleno derecho sus acciones, facultades y privilegios. La subrogación convencional es la que tiene lugar por convenio que celebra el tercero, vale decir el pagador, como el acreedor o bien con el deudor, consentida por el acreedor y también consentida por el deudor. Efectos de la subrogación. Traspaso de crédito a favor del subrogado, a cuyo respecto queda obligado el deudor. Transmisión del crédito implica derechos de acciones, garantías del antiguo acreedor. Privilegios del crédito transmitido, la garantía de evicción, la facultad de cobrar intereses y otros. Amplias garantías y facultades respecto al subrogado, siendo que la legislación boliviana no ha establecido dicha situación. Al estudiar la extinción de las obligaciones, nos damos cuenta que éstas están resumidas en el artículo 1234 del Código Civil, el cual define cuáles causas extinguen las obligaciones: el pago, la novación, la quita voluntaria, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa, la nulidad o la rescisión. Por efecto de la condición resolutoria que se ha explicado en el capítulo precedente y por la prescripción que será objeto de un título particular, es decir, desaparece cuando el deudor ejecuta la prestación que es objeto de su deuda, para así recobrar el deudor su independencia. Paralelo a noche.
Doctora Andrea Gómez Esprella, docente. Integrantes: González Laura Siguanga, Ibáñez Quispe Brígida, Montesinos Ramos Joaquín Miguel, Quispe Carriona Vilma Danitza y Rojas Ramos Cristian Brian.